Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cuánto nos va a afectar el proyecto de presupuesto que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la República para que se discuta y se apruebe a más tardar en noviembre el presupuesto, que son las cuentas generales del país para el próximo año, es decir, el presupuesto que además le van a dejar al gobierno entrante. En una economía en la que ya sabemos la expectativa de crecimiento ha tenido que ser reducida incluso por el gobierno a 3%. Alejandro Indacochea está con nosotros, destacado economista, para hablar de este tema. ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días, Armando. ¿Qué tal? ¿Qué te parece en términos generales las cifras dadas o los presupuestos presentados por el ministro de Economía? Mira, se han ido ajustando a la realidad. 3% para el 2015, yo hablaría más alrededor de un 2.8, ¿no? Porque este año es un año complicado ante la amenaza del Niño. Y el próximo año, 4.3, sí me parece bastante optimista, porque es un año electoral y se van a dejar sentir los efectos del Niño. ¿Y dónde radica el optimismo del gobierno? Bueno, da un parámetro de referencia para tratar, digamos, de aquietar, digamos, las aguas, ¿no? Pero tenemos que enfrentar una realidad que es diferente, una realidad que es distinta. Claro, porque uno puede calcular esas cosas porque, digamos, no hay sanción por equivocarse, ¿no? En este caso, formalmente hablando. La amenaza más grande que tenemos es el Niño. El Niño. ¿Ya? Ojalá que sea un niño ligero. El ministro ha dicho que puede ser 1,5% si es fuerte y si es extraordinario nos puede costar 3 puntos del PBI. ¿Coincides con eso? Si es un niño ligero, estamos hablando 0.8 a 1% del PBI. ¿Ya? Haciendo las cifras comparables con lo que fue el Niño del año 83 y el 98. Pero recordemos que hoy día tenemos un PBI más grande, somos más ricos. Entonces, 1% de 220.000 millones de dólares, estás hablando de más de 2.000 millones de dólares. Un niño ligero. Un niño mediano, un niño grave, ya la cosa es más complicada. Y ojalá no ocurra. Y digamos, ¿hay dinero para eso? ¿Está en el presupuesto? ¿Está, digamos, previendo las cantidades suficientes? ¿Las tiene? Está previendo, ha habido un aumento del 6%, pero hay dos detalles que a mí me preocupan. El primero es que no hay un organismo centralizado que coordine y estructure toda la ayuda para el niño. Mi impresión es que dentro del Consejo de Ministros se han encargado a un ministro. ¿Ya? Y la ayuda tiene que venir perfectamente coordinada a nivel de gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Y el segundo detalle no solamente consiste en girar el dinero, sino garantizar que ese dinero llegue a quien debe llegar y se haga un uso eficiente. En otras palabras, no vaya a ser que se repita la historia de Pisco. Alan García ha criticado el aumento del déficit, ¿no? Del máximo, del tope del déficit a 3%. Él dice que esto es como una especie de farra, que se van a gastar la plata, como ya están de salida. ¿Coincide con eso o se justifica, digamos, en un afán de reactivar la economía? Hay un afán, evidentemente ese 3% del ministro lo juega a nivel que reactive la inversión pública principalmente, que no da aviso de mejora, porque la privada está en compás de espera. Ahora, ese 3%, si bien puede ser en una situación de emergencia, lo que hay que garantizar es que sea un uso adecuado, que no vaya a ese programa social indiscriminado, que realmente eso no es inserción, porque vamos a tener que ordenar a futuro los programas sociales, se han creado una serie de programas sociales. O sea, que en principio sí, pero depende de a dónde vaya la plata. Esa es la responsabilidad que le toca al Congreso. Garantizar, ok, vamos a yendo por tramos, pero vamos a garantizar un uso eficiente. Tenemos que revisar programas sociales. Se han creado una serie de programas sociales y hay una gran confusión. Eso no es inserción. Nunca el gobierno entendió lo que era inserción. La verdadera inserción no es quedarme la dádiva permanente, que el Estado me dé la ayuda permanente. La verdadera inserción es que me incorpore como agente productivo. Ahora, más allá de las cifras, digamos, de las finanzas, ¿se puede deducir en el presupuesto una estrategia de reactivación de la economía que será eficaz? Es decir, ¿se puede pensar que con estos presupuestos la cosa va a ir por donde plantea el gobierno o no? Mira, yo veo realmente reactiva la acción. O sea, tenemos una incertidumbre externa, China, baja de precio de las materias primas, sin exagerar, un contexto internacional que es no favorable, un dólar que sigue subiendo, que va a tener su impacto en la inflación, y factores internos. No hay gasto local regional y por otro lado la incertidumbre política que nos está afectando, ¿no? Entonces es un compás de espera en este periodo que queda, digamos, para el gobierno, ¿no? Lo único que queda es prudencia, cautela y garantizar un uso, digamos, efectivo de los recursos, ¿no? El ministro Carranza ha escrito un artículo hoy donde dice que esto es una
unos presupuestos irresponsables. ¿Es exagerado o más o menos coincides con...? Hay un problema con la asignación. Me preocupa que Petroperú, teniendo pérdidas, comprometamos en esta situación a una inversión de más de 4.000 millones de dólares para una refinería que no tiene sentido hoy día, con el precio del barril del petróleo como está. Y más aún, de repente... No es muy rentable, digamos. No, más barato es importar el combustible y darlo, que construir una refinería del pasado. Me da la impresión que ahí hay una percepción distinta. En la época del Velascato, la época del Internacional, se vive en el pasado. Y el otro aspecto preocupante es que de repente entre Petroperú va a explotar el lote 192 por la presión social. Ojalá que el Congreso no dé pie, digamos, a esas demandas populistas. Eso no tiene sentido. Nos costaría más de 300 millones de dólares. Ahora, ya que estamos hablando de energía, hay una cosa que ha llamado la atención, ¿no? Hay cosas que están subiendo, ¿no? Y, por ejemplo, la energía eléctrica, ha marcado la inflación de agosto, junto con otras cosas, pero la energía eléctrica ha subido, igual que los alquileres. ¿Por qué está pasando eso? Mira, la energía eléctrica tiene un parámetro de reajuste con el tipo de cambio. Ya. Y el tipo de cambio ha impulsado el reajuste de la tarifa de energía eléctrica y tarifa de agua. En lo que va del año, la inflación para Lima metropolitana es 3%. A nivel nacional es 2,63 porque a nivel nacional es un promedio de ciudades más caras y ciudades más baratas. Ciudades más caras, pongamos Piura, estamos hablando Tarapoto, y ciudades más baratas estamos hablando en el extremo Moquegua, Puerto Maldonado. Entonces, ese promedio encierra los extremos. Lo real es que tenemos una inflación acumulada en lo que va del año a 3%. Excedimos la meta del Banco Central. ¿Qué se espera para más adelante? El tipo de cambio va a tener un efecto en la canasta alimentaria. Va a seguir subiendo. Principalmente el pollo. Ya, claro. El pollo está su componente dolarizado, es pues, maíz, ¿no? y el maíz es importado. Claro. Ahora, con respecto a esto de la inflación, porque la pregunta es cómo estimular la economía, buscar que crezca sin que la inflación se me termine de escapar de las manos. Mira, mi impresión es que vamos a tener que replantear nuestras metas. Es un equilibrio complicado porque acá lo que me estás planteando es subir y bajar a la vez. Tenemos que ser realistas y decir, se excede la meta del Banco Central por este año, y por otro lado, tratamos de impulsar en la medida compensar una reactivación responsable. Que no sea irresponsable, que no sea una farra, como lo menciona el editorial del Comercio, y sea gasto indiscriminado. Y el Congreso se preste a esa situación. Está en un mundo por separado, tengo la impresión, se viven realidades diferentes en el país. Ahora, interesante verlo desde el punto de vista de quien quiere entrar a Palacio el 28 de julio, ¿no? Para el próximo gobernante, ¿este presupuesto es un presupuesto que lo ata de manos? No, va a tener que replantear las metas totalmente, ¿no? Va a tener que sincerar la situación. Ya recibe una situación de un ciclo diferente. Porque diría que los últimos gobiernos han tenido una administración en piloto automático. Hemos vivido una bonanza que no correspondía a la realidad. Hoy día tenemos que enfrentar una realidad diferente. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muchas gracias. Alejandro Indacochea con nosotros, hablando de lo que es la economía y el presupuesto general de la República planteado por el Ejecutivo al Congreso de la República. Eso se tiene que discutir y tiene finalmente que ser aprobado antes de noviembre. Con eso nos vamos a los titulares.